La meditación de esta tarde la hacemos en clave de amor, no de sufrimiento. Uno esperaría siempre el Viernes Santo el sufrimiento, en clave de amor, porque el protagonista de la pasión no es el sufrimiento de Jesús, sino su amor. Es el amor que Jesús tenía de querer llegar hasta el final, y el final era decir a la comunidad del mundo, a toda la humanidad, decirle que lo que cuenta en la vida es el amor, que hemos sido creados para aprender a amar, para poder llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Y Él estaba allí, en la pasión, precisamente porque quería amar, primero ser fiel al Padre en este compromiso de decirle a la humanidad que hemos sido creados para aprender a amar. Y luego el proyecto de crear un mundo nuevo, precisamente un mundo de amor, de justicia, de paz, de verdad, de santidad, de vida. A veces nosotros pensamos que no, el protagonista es el sufrimiento en la cruz. No, el sufrimiento no vale nada. San Pablo dice, yo puedo dar incluso mi cuerpo a ser quemado vivo, pero si no tengo amor, eso no sirve de nada. En sí, el sufrimiento es negativo. En sí, el sufrimiento es un monstruo al cual hay que tenerle rechazo, odio diríamos, no a las personas, sino al sufrimiento en sí, porque no ha sido creado por Dios el sufrimiento, porque es enemigo de Dios. Cuando decimos sufrimiento, decimos la muerte como sufrimiento extremo. No ha sido creado por Dios el sufrimiento. Es enemigo de Dios. ¿Por qué? Siempre San Pablo, Romanos 6:36, porque el sufrimiento es fruto del egoísmo, es fruto del pecado. Y si el pecado es enemigo de Dios, también su fruto es enemigo de Dios. De manera que el sufrimiento y la muerte son enemigos de Dios. Se dice en varias partes, sobre todo en estos últimos años. Benedicto XVI, comentando el segundo renglón del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, se preguntaba qué entendía la gente por Todopoderoso. Y claro, es fácil creer que Dios puede aplastar a los enemigos cuando quiere. Cuando las cosas no les gustan, Él puede hacer cualquier cosa. Benedicto XVI dice no. Dios tiene un solo poder, el del amor, la potencia del amor. Y esa potencia vencerá. Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible, es el amor. Solo amor, nada más que amor. Porque hemos visto, se nos ha transmitido la idea
del sufrimiento como bueno. A propósito, yo siempre me hago ayudar por los niños, y a los niños y a las niñas que están presentes o que están en la casa. Quiero preguntar, ¿el sufrimiento es bueno o no? ¿El sufrimiento es bueno o no? Porque a nosotros se nos ha metido que el sufrimiento es bueno. Al menos cuando se trata de la iglesia, de entorno, y en este contexto, el sufrimiento es bueno. ¿Por qué? Yo diría por dos motivos. Primer motivo, porque creíamos que el sufrimiento era enviado por Dios como castigo a nosotros y por lo tanto a Jesús, que estaba en lugar de nosotros, como castigo. Y sin embargo, en estos últimos años, también en ambientes eclesiásticos de magisterio, se va diciendo cada vez más que Dios no castiga. Los obispos latinoamericanos en 1999, en un mensaje a los cristianos de América, dijeron: la imagen de un Dios castigador, vengador, antojadizo, arbitrario, que hoy hace nacer, mañana hace morir, es una imagen que es como una caricatura. No es la verdadera imagen de Dios. La verdadera imagen de Dios es ser amor, como decía San Juan. Dios es amor, nada más. No es otra cosa. El segundo motivo por el cual se nos ha metido eso es tal vez por una experiencia personal que nosotros comentamos a veces, que de un mal, de un sufrimiento, ha venido algo bueno. Por ejemplo, el ejemplo más a mano que tenemos es cuando se muere un niño y el papá se convierte. Decimos, Dios hizo enfermar al niño para que el papá se convirtiera. Mandó ese sufrimiento para que el papá se convirtiera. No puede ser. Dios no creó el sufrimiento ni manda el sufrimiento. El sufrimiento es su enemigo. Es posible esta relación entre la muerte de un niño y la conversión del papá, pero es de otro tipo la relación. El tipo en relación o en ocasión de que muere el niño, el papá se estremece, vuelve a las cosas esenciales, se convierte. Bueno, ciertamente, pero no es como consecuencia, no es como fruto del sentimiento. El sentimiento nunca es bueno y nunca produce frutos buenos. Entonces, hay que decir que en ocasión, no del sufrimiento, viene la conversión, sino en ocasión de aquello que sucedió, el Padre se convirtió. ¿Por qué es importante esta reflexión y cambiar un poco nuestra mentalidad? Y eso no para estar de acuerdo con un mundo que quiere la vida fácil y quiere amansar también al cristianismo. No, no es por eso. Es por la verdad en sí. Es porque el Espíritu Santo está inspirando cada vez más profundamente esto, que Dios es solo amor y Jesús
es la imagen visible del Dios invisible, solo amor. ¿Por qué es importante? Sobre todo para las nuevas generaciones. Primero es importante porque corresponde a la verdad, correspondería a la verdad. Y también por la nueva generación que tiene un poco más de capacidad de razonamiento. ¿Por qué? Porque por eso es nueva. Y entonces siente inmediatamente la incongruencia, la ilogicidad de cuando le decimos que Dios es bueno, pero si no le haces caso te manda al infierno casi con gusto o con rabia. Y el Santo Padre Juan Pablo II, a propósito, ese mismo año del mensaje de los obispos latinoamericanos, dijo desde Roma que Dios no hizo el infierno. No dijo que el infierno no existe. Y yo no estoy diciendo que el infierno no existe. Estoy diciendo, como dijo el Papa, que el infierno existe, pero no lo hizo Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Porque para nosotros era sencillo, incluso lógico, que Dios hiciera el infierno para los que no obedecían. Santo Padre San Juan Pablo II, el 28 de julio de 1999. Es importante también para que se sepa que el cristianismo no es la religión del sufrimiento, sino que es la religión del amor, no del sufrimiento. Y también para que no se diga, este cristianismo no tiene nada de lógica, porque dice que el sufrimiento es bueno, pero lo combate por todos lados. Y dice que la ciencia tiene que ir adelante tratando de quitar, de terminar con el sufrimiento. Y dice que el reino de Dios será un reino sin sufrimiento. Dice que este tipo de mundo, el sufrimiento tendrá que retroceder cada vez más, porque tiene que dejar lugar al reino de Dios, que es un reino solo de amor, justicia, paz, verdad, santidad y vida. Entonces, las consecuencias son muy importantes. ¿Y qué digo? Es apenas una reflexión que tal vez ustedes la han oído por primera vez. Sigan profundizando, hermanos y hermanas, sobre todo los jóvenes, las jóvenes, porque se trata de la vida nuestra, se trata de vivir en la verdad, se trata de saber que el Espíritu Santo hace cosas nuevas. Y dijo Jesús a los apóstoles, ahora ustedes no me pueden comprender todo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo les explicará todo. Y eso sucede a lo largo de la historia. Por eso el magisterio, que es el que dirá la última palabra sobre lo que el Espíritu Santo va explicando. Sugeriría la siguiente oración este Viernes Santo. Cuánto dolor y cuánta maldad de parte de las autoridades religiosas judías. Quisieron torturar y matar al mismo autor de la vida, pero Dios lo resucitó, dice San Pedro, Hechos 4:10. El plan de la muerte fue de los fariseos y de los romanos.
Sin embargo, el plan del Padre era darle el triunfo a Jesús y la salvación a nosotros. Y así fue. Gracias, Padre, porque con tu divina providencia y tu divina creatividad produjiste una realidad tan bella en ocasión de un delito tan feo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica al número 312. Tu plan, pues, no fue la crucifixión y muerte de Jesús, sino al contrario, fue el de resucitarlo a Él y en Él abrir para toda la humanidad el camino de la verdad y del amor, el camino de la salvación y de la vida en plenitud. Este día quiero seguir a Jesús en su vida vía crucis y acompañarlo con María y San Juan hasta el último suspiro y hasta cuando será puesto en el sepulcro. Quiero solidarizarme con Él, con el propósito de seguirle por toda mi vida, pasando en este mundo haciendo el bien como Él y hacer siempre la voluntad de Dios Padre, que es tener un proyecto de amor en la vida y quedar fiel a ese proyecto de amor, como hizo Jesús. Jesús, en la sinagoga de Nazaret y en el bautismo, abrazó el proyecto de implantar el reino de Dios en la tierra y de defender los derechos de los pequeños y sufridos. Ahora en el Getsemaní se encuentra la encrucijada: quedar fiel al proyecto de amor y perder su vida terrenal, o bien salvar su vida terrenal y defraudar a la humanidad que había puesto en él toda esperanza. Entonces fue cuando tomó la extrema decisión de hacer la voluntad del Padre, que no era la de morir en la cruz para pagar con sangre el precio de nuestros pecados, pues el perdón de Dios Padre es gratuito, sino la voluntad del Padre fue que Jesús quiso hacer en el Getsemaní era permanecer fiel al proyecto de amor y de amar, costara lo que costara. Tu sufrimiento, Jesús, y tu muerte han sido el resultado del mal uso de la libertad de parte de los fariseos. Quiero acoger tu enseñanza, la de luchar contra mi egoísmo, que hace daño a tantas personas y es el que produce finalmente el sufrimiento y la muerte. Que esta Pascua, Señor, sea para mí un paso de crecimiento en la gracia y en hacer el bien. Es cierto que el sufrimiento no fue el protagonista de esta semana. Protagonista fue siempre tu amor. Sin embargo, en tu pasión me enseñas cómo sobrellevar el sufrimiento. Esto sí lo quiero imitar, Señor. Cómo sobrellevar el sufrimiento, la persecución, la muerte. Llevar el sufrimiento que las circunstancias me presentan con humildad, paciencia y puesto en las manos amorosas del Padre. Nos has enseñado, Jesús, que por la verdad y el amor vale la pena vivir y morir, pues al pasar a otra vida
Allí donde reinas tú, Señor, se habrá terminado todo grito, todo llanto, porque este tipo de mundo nuestro, tan injusto, tan sufrido por el egoísmo, habrá terminado. Apocalipsis 21, 3, 6. Hoy, al participar en las procesiones, voy a meditar mucho sobre el misterio de la maldad humana y el misterio de tu amor, del Padre y del Espíritu Santo. Este Viernes Santo es impactante. Sin embargo, estoy clara, que es un día de paso, el día de la maldad de los seres humanos. El mero día de Dios será pasado mañana, el día de la resurrección, el día más importante de la Semana Santa. No es el Viernes Santo, sino el domingo de resurrección. Después de haber cargado el anda, no iré al mar, como si todo este misterio fuese acabado en la muerte, sino que me retiraré a un lugar silencioso o en un rincón de mi casita para meditar sobre todas estas cosas, para aprender todas las importantes lecciones y sobre todo para preparar mi corazón, que se haga capaz de acoger la explosiva alegría de pasado mañana, llevando en mi vida en adelante con un amor coherente y fiel como el tuyo.